Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y este es el vídeo número 20 del curso MuseTube, el curso en el que, como ya sabes, estamos aprendiendo MuseScore desde lo más básico hasta lo más avanzado y ya deberías estar convirtiéndote en todo un experto en MuseScore. Han pasado 3 meses desde que saqué el primer vídeo, fue el 10 de agosto de 2023, donde daba comienzo al proyecto MuseTube, un proyecto en el que quería trasladaros lo mucho o poco que sé de este software de edición de partituras llamado MuseScore para que pudieseis saber lo que sé yo y de esa forma mejorar o aprender, si no sabíais nada, cómo funciona este software de edición de partituras. Ahora ya, 3 meses después y tras haber publicado 20 vídeos, me gustaría hacer con vosotros un resumen de lo más importante que he dicho en cada vídeo y de esa forma sepáis si estáis preparados o no para pasar al siguiente bloque que vendrá a continuación. Os invito a que veáis este vídeo y a que os autoevaluéis y de esa forma sepáis si tenéis los conceptos aprendidos de esta primera serie de vídeos, ya que yo considero que sería la parte básica de MuseScore. A partir de ahora todo se hará con mucho más detalle y se explicará más en profundidad funcionalidades que no se cubren en el primer bloque de vídeos. Así que sin más, rápidamente comienzo a enumerar cada uno de los puntos claves de estos 20 vídeos. ¡Comenzamos! El vídeo 0 no lo voy a incluir porque al final fue un vídeo de presentación, así que directamente empiezo por el vídeo número 1. En el vídeo número 1 vemos cómo descargar MuseScore en Windows, es decir, versión 4, versión 3 e incluso dimos algunas pinceladas de versiones anteriores. Eso sí, lo vimos todo sin MuseHub, ya que eso venía en el siguiente vídeo. También decir que en este vídeo vimos cómo instalar MuseScore de forma portable. En el vídeo número 2 nos centramos en el software llamado MuseHub. Este software, aparte de permitirnos descargar MuseScore 4 desde una nueva interfaz, nos permitía también acceder a otro tipo de software como por ejemplo Audacity. Igualmente nos permitía descargar otra serie de plugins, así como un gran banco de sonidos llamado MuseSounds. En el vídeo número 3 nos centramos en la descarga de MuseScore bajo el sistema operativo de Linux. Es verdad que existen muchas distribuciones y cada una tiene características propias, pero existe una que es común para todas y fue la que intentamos abordar en ese vídeo. Es verdad que es una instalación que tiene ciertas dificultades por el tema de permisos y un poco, si no estás familiarizado con el sistema Linux, puede resultar un poco complicado, pero realmente conseguimos tener una versión de MuseScore 4 totalmente funcional. En el vídeo número 4, al que llamé tu primera partitura, lo que hicimos fue ver lo básico de lo básico para tener una partitura totalmente funcional en MuseScore. Aprendimos a crear una partitura muy sencilla, prácticamente dejando todo por defecto, y simplemente aprendimos cómo agregar algunas notas y aprender a guardar y exportar nuestra partitura. El vídeo número 5, que para mí es uno de los más importantes, nos centramos en toda la interfaz tanto de MuseScore 3 como de MuseScore 4, es decir, saber dónde está todo ubicado. En el caso de MuseScore 4 nos centramos en las 3 grandes pestañas en las que se divide el programa y luego nos centramos de lleno en la pestaña del medio, la pestaña de partitura, para aprender a ubicar todo, el menú de paletas, el de propiedades, las partes, el reproductor, las figuras, todo, ya que lo principal a la hora de enfrentarnos a un programa que no conocemos es saber dónde encontrar todo y a partir de ahí profundizar. En el vídeo número 6 nos centramos en la parte de navegación. ¿Qué es navegar? Básicamente saber moverte por la partitura, acercar, alejar utilizando el zoom, irnos al final de la partitura, irnos al principio, movernos por las notas, etcétera. En el vídeo número 8 hablamos del timeline o la línea de tiempo, que básicamente es un esquema que nos proporciona MuseScore donde nos marca los aspectos más relevantes de nuestra partitura, cambios de compás, cambios de tonalidad, compases, etcétera. De esa forma rápidamente podíamos seleccionar la zona a la que nos queríamos ir y MuseScore automáticamente nos llevaba a esa parte. Igualmente nos venía muy bien para tener un esquema de toda nuestra partitura. En el vídeo número 8 ampliamos la parte de creación de partitura, y es que realmente si en vez de a hecho damos a siguiente, nos lleva a un montón de funcionalidades que podemos configurar en nuestra partitura: el tipo de compás, el número de compases, si queremos un compás de anacruza, etcétera. Por tanto, es una continuación directa de ese vídeo inicial de tu primera partitura que creamos vídeos atrás. En el vídeo número 9 nos centramos en la parte de introducir notas, acordes y silencios, pero no lo hicimos de una única forma, sino que lo hicimos de 4, a través del teclado, a través del ratón
ratón a través del teclado MIDI o a través del teclado virtual que nos proporciona MuseScore. En el vídeo número 10 nos centramos en el apartado de las voces. Como recordaréis, MuseScore nos permitía crear hasta 4 voces que no son más que diferentes líneas melódicas que se entremezclan dentro de una partitura, pero no son acordes. Entonces aprendimos a diferenciar entre acorde y voz y cómo usar dichas voces. En el vídeo número 11 nos centramos en las diferentes formas que tenemos en el modo de inserción de notas. No hay que confundirlo con lo del piano virtual, teclado y tal. No, aquí es dentro del método que utilicemos. MuseScore nos proporciona varias formas de introducir notas, solo por altura, solo por figuras, el pentagrama infinito, etc. En este vídeo nos centramos en profundizar en todas esas modalidades. El vídeo número 12, de los más facilitos según mi opinión, nos centramos en la creación y eliminación de compases, ya que realmente MuseScore nos permite realizar estas operativas de muchas formas diferentes, desde el menú de propiedades, con atajos de teclado, etc. Aquí lo que hicimos fue ver cada una de ellas para que vosotros, viendo las que hay, elijáis la que más adapte a vuestra forma de trabajo. En el vídeo número 13 nos centramos en los modos de selección. Empezamos por lo más básico, es decir, saber seleccionar todo, saber seleccionar a partir de una nota las siguientes notas o los siguientes compases, seleccionar por rangos, por elementos, etc. Y por último nos centramos en dos herramientas muy importantes. Uno era el modo de selección avanzado, que nos permitía, por ejemplo, seleccionar solo las notas que fuesen un mi y que estuviesen en ese pentagrama y que estuviesen en la tercera octava y que fuesen negras, por ejemplo, y solo nos seleccionaba aquello que hubiésemos seleccionado previamente, lo cual es una herramienta muy completa. Igualmente nos centramos también en el filtro de selección, que lo que nos permitía era hacer todo lo contrario, es decir, seleccionar todo excepto aquello que desmarcásemos, de forma que podríamos, por ejemplo, llevarnos esa partitura a otra partitura nueva, llevándonos solo aquellos elementos necesarios. El vídeo número 14 también podemos decir que va en continuación de los vídeos donde aprendíamos a insertar notas, ya que aquí aprendíamos a modificarlas, por ejemplo, a subirlas por semitonos, por octavas, convertir una blanca en negra o una negra en blanca en función de su duración, etc. En el vídeo número 15, que realmente lo presenté de una forma un poco cómica, ya que parece que copiar y pegar es algo que sabemos hacer todos o casi todos, realmente al final dio para bastante de sí, ya que aprendimos diferentes formas de copiar, cortar y pegar, y sobre todo cómo funciona el portapapeles, una herramienta que muchos saben utilizar pero pocos saben cómo funciona. En el vídeo número 16 nos centramos en una de las 3 pestañas centrales de MuseScore, y es la pestaña de paletas. Ahí vimos el conjunto de todas las paletas, cómo hacer que apareciesen, que desapareciesen, ocultarlas, mostrarlas, recolocarlas, que había dentro de cada una. Un vídeo muy completo para todos aquellos que no tengáis claro todavía cómo utilizar las diferentes paletas que hay. En el vídeo 17, que es una continuación directa del 16, lo que hacíamos era centrarnos en otra de las pestañas importantes, llamada la pestaña propiedades, y que es una evolución de lo que llamábamos el inspector en MuseScore 3. En un primer momento nos centramos en ver qué nos permitía la pestaña de propiedades a nivel de toda la partitura, y después viendo cómo según seleccionábamos unos u otros elementos, dicho menú cambiaba y nos permitía realizar ajustes más personalizados. En el vídeo 18 nos centramos en las partes o partichelas, que son esas partituras independientes que tiene cada músico y que es diferente de la del director, que tiene todas, por así decirlo, el guión completo. Aprendimos a crearlas, a eliminarlas, a crearlas personalizadas, a modificarlas, a esa modificación que habíamos hecho extender al resto de partituras, etc. Y por último, en el vídeo 19 nos centramos en más de 50 atajos de teclado. Como ya dije, iba a ser un vídeo muy largo, pero que podéis tener como referencia a la hora de utilizar diferentes atajos de teclado, que como siempre digo, nos ahorrarán muchísimo tiempo. Así que ya lo veis, 20 vídeos donde he intentado recopilar los puntos más importantes que hemos ido viendo en todos los vídeos anteriores, y de esa forma, si ves que algo no lo tienes claro, directamente puedas ir a ese vídeo, verlo y aprenderlo. Igualmente, si crees que me he dejado alguna cosa, como siempre, te invito a que lo dejes en los comentarios, sugerencias, dudas, críticas, lo que quieras. Y si te gusta esta serie de vídeos, como siempre, te invito a que te suscribas y a que me acompañes en este curso, donde seguro que aprenderemos todos mucho sobre este software de edición de partituras. Así que sin más, me despido por hoy y espero que nos dé el contenido para hacer otros 20 vídeos donde vayamos profundizando mucho más en cada una de estas funcionalidades que nos llegan desde MuseScore. Nos vemos con nuevos vídeos y hasta pronto.